En este vídeo vamos a hablar de operaciones elementales por filas que podemos hacer en una matriz A. Vamos a tomar como ejemplo esta matriz A, 1, 3, 4, 5, 2 menos 1, 3, 0, 1, 4, 2, 1. Las operaciones elementales por filas que vamos a considerar son tres tipos. Bien, la primera operación elemental que vamos a considerar es la de multiplicar una fila, la fila P, por un valor lambda. Esta operación la vamos a denotar con una E mayúscula indicando operación elemental y el lambda que multiplicamos multiplicado por la fila P. Vamos a ver un ejemplo sobre esta matriz A. La fila 1 la vamos a multiplicar por 3. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la única fila que se va a modificar es la fila 1, que se va a multiplicar por 3. Las otras dos filas las podemos copiar tal cual. Y para multiplicar por 3 la fila 1, pues vamos haciendo las operaciones. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. La segunda operación elemental que vamos a considerar es sumar a la fila P la fila Q multiplicada por una constante lambda. Esta operación elemental la vamos a denotar también con una E mayúscula y a la fila P le sumamos lambda veces la fila Q. Vamos a ver un ejemplo. En esta matriz A vamos a hacer la operación que a la fila 1 le suma 2 veces la fila 3. Bueno, de nuevo, como antes, nos damos cuenta que la única fila que se modifica es la fila 1. La fila 2 y 3 no se van a modificar. La podemos copiar. Y vamos a ir calculando la fila 1. Pues 3, 11, 8 y 7. El tercer tipo de operaciones elementales es intercambiar las filas P y Q. Esta operación la vamos a denotar también con E y indicaremos cuáles son las dos filas que están intercambiando. Veamos un ejemplo. Intercambiemos la fila 1 con la fila 2 en la matriz A. Si tenemos que intercambiar la fila 1 con la fila 2, la fila 3 permanece constante, la podemos copiar. Y las dos filas que se modifican son la 1 y la 2 que se intercambian. Pues las vamos escribiendo. Aquí escribimos en la posición 2 la fila 1 y en la posición 1 la fila 2. Bueno, pues estas son los tres tipos de operaciones elementales que vamos a considerar. Ahora vamos a ver, imaginemos que la matriz A está partida en dos submatrices. A las dos primeras columnas supongamos que es la matriz B y las dos últimas son la matriz C. Eso se suele denotar como A y se pone la notación de matriz y se pone B, una barra y C para indicar que es juntar las matrices B con las matrices C. ¿Qué pasa si hacemos una operación elemental en esa matriz A? Pues si nos fijamos podríamos poner la línea y las columnas entre ellas no se interfieren.
Entonces, hacer una operación elemental en la matriz A es lo mismo que hacer la operación elemental en la matriz B y al mismo tiempo hacer la operación elemental en la matriz C. Otra cosa que quiero que nos fijemos es cuáles son las inversas de las operaciones elementales. ¿Qué pasaría si nosotros queremos deshacer la operación de multiplicar la fila P por lambda? Pues lo que tenemos es que dividir por lambda o multiplicar por lambda a la menos 1. Entonces, siempre que lambda sea distinto de 0, que se lo exigiremos para que esta sea una operación elemental, la operación elemental inversa es multiplicar por menos 1. ¿Qué pasa con sumarle a la fila P la fila Q multiplicada por lambda? Si lo queremos deshacer este cambio, entonces lo que tenemos que hacer es que a la fila P le restaremos la fila Q multiplicada por lambda siempre que no hayamos machacado el valor de P en la operación anterior. Por lo tanto, Q tiene que ser distinto de P para que esto sea una operación elemental. Por último, intercambiar las filas P y Q. Para deshacerlo, volvemos a intercambiar las filas P y Q y tenemos la matriz original. Entonces, todas las operaciones elementales son invertibles. Siempre que se cumplan estas condiciones, que lambda sea distinto de 0 y que Q sea distinto de P. Vamos a ver algunos resultados importantes de las operaciones elementales por filas. Yo escribí aquí el teorema fundamental que no demostraré, pero que se puede demostrar haciendo todos los casos. Es que si A y B son matrices que se puedan multiplicar y E es una operación elemental por filas, entonces hacer la operación elemental E al producto de las matrices A por B es lo mismo que hacer la operación elemental a la matriz A y multiplicarlo ese resultado por la matriz B. Es una especie de sacar B fuera de la operación. Este teorema tiene importantes consecuencias. La primera que vamos a ver es que hacer una operación elemental en la matriz A es lo mismo que hacer la operación elemental sobre la matriz identidad y multiplicar por A. La demostración es muy sencilla. Una vez que tenemos ese teorema, A es evidentemente la identidad multiplicada por A. Entonces, aplicando el teorema, tenemos E de A es igual a E de I por A, y eso es E de I por A, que era lo que queríamos probar. Bueno, pues estas matrices, aplicar una operación elemental sobre la matriz identidad, las llamaremos matrices elementales por filas asociadas a la operación elemental. Y utilizaremos la misma notación E mayúscula para la operación elemental y para la matriz elemental. Esto no nos causará mucho problema y será muy útil al hacer las operaciones. Fijémonos cómo queda este resultado utilizando esta notación de la proposición anterior. E de A es E de I por A, pero si E de I es E, la misma matriz es E por A. Entonces es una especie de que podemos quitar los paréntesis al hacer la operación elemental, aunque ahí formalmente la primera es una operación y la segunda es una matriz. Y el teorema nos queda como que E de A por B es
hacer la operación elemental en A y luego multiplicar por B. Es una especie de asociatividad. Entonces, mantener la misma notación para la operación elemental y para la matriz elemental nos permite tener estos dos resultados que nos hacen muy sencillo hacer luego operaciones. Bueno, antes de ver un ejemplo, vamos a ver otro resultado que es también consecuencia inmediata de estos anteriores y que será muy útil en el futuro. Y es que las matrices elementales por filas son invertibles. Bueno, la demostración es que ya hemos visto antes que, dada una operación elemental E por filas, siempre podemos encontrar una operación elemental F, que es la operación inversa. De hecho, hemos visto que siempre son del mismo tipo. Vale, entonces, ¿qué pasa si hacemos la operación E y la operación F a la matriz identidad? Pues como son operaciones inversas, volvemos a sacar la matriz identidad. Y aplicando el teorema, esto es la operación elemental F aplicada a I multiplicada por la operación elemental E aplicada a I, o con la notación que hemos puesto, F por E. Eso nos dice que F es realmente la matriz inversa de E. Y prueba que E es invertible. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un producto por matrices elementales de una matriz. Y primero vamos a hacerlo como si fuesen matrices sin fijarnos en el hecho de que son matrices elementales. Vamos a hacer todos los productos, entonces los vamos a ir colocando. Bien, hacemos el primero de los productos. Sería primera fila por cada uno de ellos, pues 3, 1, 3, 2. Luego la segunda fila, 0, 0, 1, pues vamos multiplicando. Bueno, el resultado lo vamos a copiar. Estas operaciones las estamos haciendo sobre el cuerpo Z5, así que ahora cuando multipliquemos por 3 lo tendremos presente para hacer las operaciones en Z5. Entonces, 3 y 3 sería 6, pero módulo 5 es 1 y así vamos haciendo todas las operaciones. Hacemos el tercer producto. Vamos multiplicando, 2 por 1 es 2, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4. Y por fin hacemos el cuarto producto. Pues 1, 3, 4, 0, 2, 0, 0, 4 y 2, 0, 3, 1. Vale, esto es el producto de matrices, las hemos ido haciendo en ese orden. Y ahora vamos a tratar de identificar estas matrices con matrices elementales. Vamos a hacer aquí un poco de espacio. Bien, la primera matriz
¿Qué supone con respecto a la matriz identidad? Pues intercambiar la fila 2 con la fila 3 de la matriz identidad. Esa será la matriz elemental 2, 3. La segunda es que a la matriz identidad, la fila 1, le sumamos 3 veces la fila 2. Aquí a la matriz identidad le estamos multiplicando por 2 la fila 1 y aquí estamos intercambiando la fila 1 con la fila 2. Bien, vamos a cambiar las matrices elementales por las operaciones elementales y vamos a comprobar que efectivamente el producto por matrices elementales es lo mismo que las operaciones elementales. Las trasladamos aquí junto a las matrices. Vale, si hacemos la operación elemental de intercambiar la fila 2 con la fila 3 en la primera matriz, fijaos que la fila 2 pasa a la posición de la fila 3 y la fila 3 pasa a la posición de la fila 2. Bien, en el segundo caso, la fila 1, vamos viendo que se le suman 3 veces la fila 2. En el tercer caso se multiplica la fila 1 por 2 y en el último caso se intercambian la fila 1 con la fila 2. Entonces, efectivamente, hacer las operaciones elementales por filas es lo mismo que multiplicar las matrices por filas.